Hola chicas y chicos, mi nombre es Jacqueline y en el día de hoy les estaré compartiendo cómo lograr un maquillaje fresco de verano. Pero antes de continuar, y si son nuevos en este canal, les sugeriría suscribirse y tocar la campanita así que no se pierden ninguno de los episodios, y también vengan a acompañarme en mi Instagram. Y ahora, si quieren ver cómo logro un maquillaje fresco de verano para piel seca y madura, entonces sigan en sintonía. Bueno amigos, en el día de hoy es otro episodio de las amigas Lux. Así nos hemos puesto nosotras, Susanita, Gigi, también Caroline. En el episodio de hoy, lamentablemente Caroline no estará participando porque, bueno, como todos sabemos cómo es la vida, ¿no? Tenemos nuestras responsabilidades, nuestras prioridades y algunas veces nuestro horario no nos deja hacer ciertas cosas, pero eso no quiere decir que Caroline no vaya a seguir haciendo esta serie con nosotros. Va a depender, obviamente, dependiendo de su agenda, de su horario, pero estoy muy feliz porque este video es en colaboración con dos excelentes amigas, de nuevo Gigi de Gigi's Beauty y Susana de Susana Torres. Ya anteriormente habíamos hecho un video, el inicio de nuestra serie, donde hablamos sobre ciertas marcas icónicas de lujo y qué productos, 5 productos comprar si es que quieren ahondarse en esas marcas de lujo. Si no me equivoco, Susana hizo de Tom Ford, Gigi hizo de Charlotte Tilbury, Caroline hizo de Chanel y yo hice de Pat McGrath. Así que si no lo han visto y después de que vean este video, las invito y vean el inicio de esta serie, que estamos muy contentas de poder brindarles a nuestro público de habla hispana con un contenido de calidad para aquellas personitas que les encanta el maquillaje y todas las cosas de la belleza. Y otra cosa muy importante es que ustedes nos dejaron en sus comentarios diferente tipo de ideas que les gustaría ver en nuestra serie y se los agradecemos muchísimo. Espero que por favor sigan dejando esos comentarios y nos den un poco de ideas. Una de las ideas fue hacer un maquillaje veraniego, y hace poquito también vimos a nuestra amiga aquí en YouTube, otra creadora, Stephanie Marie. Ella es americana y hizo también un maquillaje muy simple, veraniego, sutil, pero usando todo producto de farmacia, productos económicos. Y nosotros dijimos, bueno, aquí nos han dado la misma idea. A nosotras realmente nos gustan los productos de lujo, aunque no le hacemos fucha a los productos de farmacia, también nos gusta. Es más, hay muchos productos de farmacia que son buenísimos, pero bueno, retomando la idea ahí, dijimos, creo que sería una idea perfecta, y más que nada porque hasta ahora seguimos en el verano y lo estamos disfrutando de lo lindo. Así que sin tanto bla 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 hablar, vamos a darle continuación a este maquillaje que he logrado para mi piel que ya es seca. Ya estoy en los 40 y espero que les guste. Continuemos. Entre Susana y Gigi van a cubrir aquellas que tienen piel un poquito más grasa o combinación de piel, mientras que yo tengo la piel sequita. Sí, seca como el desierto del Sahara. Bueno, no tan seca así tanto, pero bueno, más seca. Y también por mi lado yo tengo otras cositas que siempre le presto un poquito de atención. Es mis poros, ya están un poquito más enlargados. También tengo mis líneas de expresión y todo lo demás. Entonces para mí lo más importante, bueno, primero me voy a quitar los anillos porque así va a ser más fácil de trabajar el primer producto. A ver si este anillo se sale, creo que está... Creo que me estaba muy apretado, no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces primero comencemos con lo más importante, algo que tenemos que utilizar durante todo el año. Así, todo el año realmente tenemos que utilizar nuestro bloqueador solar. Y voy a usar el Supergoop Glow Screen. Y este tiene un SPF de 40. Lo podemos encontrar en Sephora. Y para no hacer tan largo el video, les voy a dejar todos los enlaces de cada uno de los productos en la cajita de información abajo. Entonces este es el primer producto que vamos a utilizar. Yo antes en la mañana yo ya hice lo que es mi cuidado de la piel, usé mis cremas, mis sueritos y todo lo demás, todo lo que se necesita, pero eso lo hago siempre bien tempranito en la mañana. Y usualmente cuando utilicen un bloqueador solar deberían de dejarlo que se absorbe en la piel por lo menos unos 15 a 20 minutos, es lo mejor. Y tienen que aplicar una cantidad bastante razonable para que realmente dé resultados. Si no, durante el día también van a tener que reaplicarlo, pero a mí me gusta tener
por lo menos una basecita. Ahora, si se dan cuenta, este producto tiene, no sé si se darán cuenta aquí en la cámara, tiene un poquito como, no tiene escarcha nada, pero da una luminosidad exquisita. Y para mí, bueno, cuando hablamos de verano, hablamos de luz, de sol, de las mañanas bonitas, de las tardes que parece que nunca fuera a llegar la noche, y cuando llega la noche la luna sale brillante, tan hermosa que uno se queda enamorado de mirar hacia el horizonte. Mientras que dejo que el bloqueador solar absorbe mi piel, voy a poner un poquito de este bálsamo de Laneige para mis labios, y así que los labios se quedan suaves y bonitos y todo lo demás. Y este es uno pequeñito, yo tengo uno que es el más grandecito, lo uso en la noche, tempranito en la mañana, cuando hago toda mi rutina para el cuidado de la piel. Ahora que ya lo he puesto, les voy a dar otro secretito que a mí me gusta siempre hacer para que mis labios se vean mucho más, un poquito más grandecitos y sin necesidad de usar inyecciones, ni mucho menos fillers, ni esas cosas. Y uso este está ya matado de tanto que lo uso. Es de Algenist. Ahí está, me da pena, se ve feo, pero bueno, se llama Algenist Genius Collagen y es para los labios, es más, hasta la punta ya está rota, pero bueno, usualmente uso un poquito y es un colágeno, pero al mismo tiempo va a hacer que los labios se pongan un poquito más grandes, pero sin doler. Ok, mientras que esperamos aquí que siga absorbiendo el bloqueador solar, voy a ir a... ¿Dónde están mis cosas aquí? Ok, voy a ir a mis cejas. Como ustedes pueden ver, mis cejas son bastante pobladas. Tengo bastantes pelitos aquí, entonces no necesito formar mucho mis cejas. Entonces lo único que voy a hacer es peinarlas hacia arriba para que tengan un estilo mucho más suave, más ligero, porque obviamente el maquillaje no va a ser un maquillaje recargado. Y este lapicito que tengo aquí es de la marca Gucci. Y lo especial de este lápiz de aquí es que la fórmula es en polvo, entonces no les va a dejar súper marcado las cejas, pero simplemente va a rellenar. Ahora, obviamente, si ustedes tienen las cejas no tan pobladas, entonces sí les recomendaría, por ejemplo, el que es muy bueno, que me gusta a mí, es de Hourglass. También de Fenty Beauty es muy bueno el lapicito para llenar las cejas. Pero bueno, ahora sí vamos a ir con un gel para que las cejas se pongan bien paraditas y se queden separadas. Y este me encanta. Para mí, el que he probado de todos, este para mí hasta ahora es el mejor. Es de la marca Benefit y se llama el 24 Horas Brow Setter. Y este es completamente transparente, así que no les va a dar ningún color. Simplemente lo que va a hacer es separarlas y darle ese efecto como de pluma a las cejas. Las deja separaditas, porque las cerdas del aplicador son tan finitas que separan muy bien las cejas. Así que con eso ya las peino y se van a quedar ahí. Se quedan ahí, chicas. Se quedan ahí. Ok, y ahora sí vamos a trabajar lo que es el rostro. Para la base de maquillaje voy a usar el Eau de Teint de Chanel. Este es de la línea Le Beige. Y este aquí es un producto bastante innovador. Si lo ven de cerca, parece como si fuera arena en un contenedor o algo así, porque las partículas del tinte están sumergidas o pendientes en un gel que va súper suave. Para este tipo de maquillaje yo les aconsejo siempre usar una crema hidratante que tenga color, que tenga un poquito de tinte, y eso les va a dar una perfección al rostro sin mucha cosa, sin hacerlo como, ok, sí tienes maquillaje. Yo lo estoy usando en el tono mediano. De nuevo, todo va a estar en la cajita de descripción abajo. Le voy a poner aquí en este platito que siempre tengo acá para hacer mis combinaciones, mis menjunjes, como diríamos. Y a ver si lo pueden alcanzar a ver. Si la cámara lo puede... Ahí está. ¿Ven cómo están las partículas del tinte como que flotando entre esa crema? Y este producto de acá tiene su propia brocha. Viene con esta brochita que está acá. Así. Y simplemente primero se tiene que combinar. Por eso que es mejor tenerlo en un platito así como este. Y como pueden ver, no es completamente transparente, sino que tiene tinte y es como que las burbujitas se explosionaran y ya tienen el color. Entonces vamos a poner esto y lo vamos a comenzar a aplicar.
Ustedes también lo pueden aplicar con la mano, si gustan con la esponja. Yo con la esponja no les sugeriría mucho porque lo que pasa con la esponja es que va a absorber el producto y este producto es tan livianito que realmente con la mano queda muy bien. No necesitan ni siquiera una brocha, pero bueno, si tienen la brochita, con la brochita pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí me lo voy a aplicar con la mano para que ustedes puedan ver y van haciendo movimientos circulares para que esas pequeñas partículas de color, de tinte, se vayan combinando con la piel. Y es así tan bonita que realmente deja ver la piel. Y otra cosa es que yo tengo pecas, entonces como se pueden dar cuenta, con la mano o con la brocha está perfecto y se combina perfectamente con la piel. Es decir, ni siquiera se ve de dónde termina y dónde comienza ni nada de eso. Bueno, ahora sí, vamos a ir con, ven estas ojeras de aquí. Bueno, obviamente con un rostro fresco de verano no puedo andar con unas ojeras que digan, bueno, ¿por qué no te vas a dormir un poquito más? Bueno, estas ojeras son hereditarias, así que como que no puedo hacer mucho. Y a mí el producto que me encanta para cubrir un poquito esas ojeras, para corregir su tonalidad, es usar este producto que es de Charlotte Tilbury. Es un corrector, es el Magic Away Color Corrector. Y es un color salmón. Este de acá se usa simplemente con el dedo. Si ustedes quieren usar una brocha, también eso depende de ustedes. Pero la marca realmente recomienda usarlo con el dedo. Y así vamos a cubrir esas ojeras. Como vieron, este producto ya canceló esas ojeras. Pero yo sí tengo mis ojos, la parte de esta parte de acá donde están las ojeras, las tengo hundidas. Y ahí sí tendría que usar, bueno, lo que se llama ahora fillers para rellenar esa parte y levantar la piel. Pero bueno, por mientras vamos a solamente a trabajar con los cosméticos. Y ahora sí me voy a ir a un corrector que es muy suave, muy delicado, algo muy suavecito. Y cuando estamos haciendo un maquillaje natural, yo les recomiendo realmente usar los dedos si es que pueden o si se sienten cómodos en hacerlo. O también pueden usar una esponja para que les quede más, que no les quede tan recargado. Entonces aquí con mi dedo anular voy a comenzar a trabajar el producto. Y lo que pasa es que cuando hacemos esto con la piel, y si se dan cuenta también los maquilladores profesionales trabajan mucho con sus dedos. Vamos a decir, por ejemplo, la vez pasada cuando comenzamos esta serie yo hablé de Palma Brad. Ella utiliza mucho sus dedos para hacer el maquillaje. Lo que pasa es que los dedos, obviamente como es piel, es como si estuvieras poniendo un sello de piel sobre piel. Entonces es por eso que también nos gustan mucho las esponjas, porque las esponjas dan esa textura como si fuera piel y hace que el maquillaje no se vea tan como si fuera una máscara, como realmente si fuera un maquillaje forzado. Creo que ni siquiera les dije qué marca estaba usando del corrector. Es la marca Cosas. Y esta marca, bueno, no sé si es griega, pero sí sé que el nombre Cosas, como está escrito acá, no es como cosas en español, pero es en griego. Entonces este corrector también lo puedo usar. Por ejemplo, yo tengo algunas, lo que se llama descoloración en esta parte, donde tengo unas marcas de sol que son ya, están un poquito más grandes. Ya se están disminuyendo un poco porque uso ciertos productos que me ayudan con esa descoloración. Pero si ustedes quieren tapar esa parte de ahí, donde tengan algún, no sé, algún puntito o algo, pueden usar simplemente un poquito de su corrector solar. Y ahora ya yéndonos con el bronceador, a mí me ha gustado mucho este bronceador de Fenty, es su versión en crema y el color que voy a usar es 04 Honey Glaze. Y este bronceador tiene una subtonalidad un poquito más dorada, también un poquito más cálida. Estoy usando la brocha de Fenty Beauty, es la número 125. Y esta es la forma que tiene, que es una muy buena forma para aplicar este tipo de productos. Ahora vamos a ir a lo que es el rubor de piel. Y este es de la marca En Cosmetics en el color Peachy Peach. Este es uno de sus nuevos rubores.
Ellos habían sacado el año pasado otros colores y este es uno de los nuevos y este color me encanta y como ven es como un suerito. Y lo que más me gusta es que este producto tiene Sacha Inchi. Si ustedes son peruanos o si consumen Sacha Inchi, saben que el Sacha Inchi, el aceite, tiene muchos ácidos grasos insaturados, así también como vitaminas, protege la piel, también ayuda si tienen piel madura o si tienen poros que son un poquito más enlargados como los míos. No los enfatiza, pero el mismo tiene muchísimas propiedades. Y bueno, voy a usar un poquito, lo voy a poner aquí en mi mano. No necesitan mucho, para nada, apenas una gotita, porque tiene una pigmentación increíble. Y lo estoy aplicando simplemente con el dedo de una manera bastante sutil. Y ahora me voy a ir con otro rubor en crema. Este también es de la marca Fenty Beauty y es en el color Fuego Flash. Sí, es un color naranja mandarina increíble. Ustedes van a decir, ¿estás loca? ¿Cómo vas a usar eso? No se preocupen, vamos a usar un poquito. Este sí es un poquito más seco. No lo voy a poner tan cerca de aquí de la manzanita de los cachetes, pero sino que lo voy a poner un poquito hacia atrás. Y este va a dar una luminosidad y ese frescor de verano que es tan bonito. Voy a ir a otro producto de Chanel que es el Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid, también de la línea de Le Beige. Y este empaque de aquí salió este año. Les digo el empaque porque realmente el producto en sí ya existía en Chanel y es en el color Sun-Kissed. Y como pueden ver aquí, parece como si el rostro estuviera un poquito mojado. Ahora, si gustan, lo pueden llevar un poquito como si fuera una C. Y así va a marcar toda esta parte de acá. Voy a poner un poquito aquí en la punta de la nariz, en esta parte de acá. Ok chicos, y ahora sí voy a sellar un poco este maquillaje y para eso voy a usar un polvo que es casi imperceptible. Es un polvo realmente extraordinario, es de la marca Chantecaille y es el Perfect Blur Finishing Powder. Y lo estoy usando con una brocha de Wayne Goss. Y esta brocha me encanta porque no levanta mucho producto y lo voy a utilizar en la parte donde yo tengo mis poros que son más notorios. Y voy a sellar ahí esa parte de acá, en la parte de la quijada, un poquito aquí en la frente y de ahí voy a ir con mi dedo y voy a asegurarme que no tenga el corrector todo arrugadito. Y ya con eso lo voy a comenzar a sellar aquí. Ahora lo siguiente es trabajar los ojos. Para mí cuando hago un rostro fresco realmente me gusta trabajar los ojos con el mismo bronceador que hemos usado, pero como en esta oportunidad he usado un bronceador en crema, voy a irme con una paleta de sombras, pero como les digo, pueden usar su propio bronceador y yo tengo algunos videos, les voy a hacer el link abajo para que ustedes vean cómo es que trabajo el bronceador en los ojos. Pero por mientras vamos a ir a esta paletita que es de NARS, se llama Afterglow. Y con la brocha de Scott Barnes me voy a ir a este color de aquí. Este pincel es el número 62. Es uno de mis pinceles favoritos. Y lo que voy a hacer es voy a aplicar esta sombra y la voy a difuminar en la parte superior del párpado. Y la voy a estar llevando un poquito hacia la parte de acá abajo. Y ese mismo color lo sigo aplicando apenas un poquitito más aquí en la parte de afuera del párpado. De nuevo es todo el mismo color, simplemente que lo estoy intensificando. Con el pincel de Sonia G Worker Pro voy a ir este color de aquí, naranjita. Y le voy a aplicar en la parte del párpado móvil, un poquito al centro, pero sin recargarlo, simplemente lo voy a difuminar muy suavemente. Y este color va a resaltar un poquito más el color del rubor. Ahora sí, con esta misma brocha voy a ir a este color. Y lo voy a usar muy ligeramente
en la parte más oscura del párpado. Ahora para la parte de abajo voy a ir a la sombra marrón con un pincel de BK Beauty. Este es en el número 204. Y con el pincel Flat Definer de Sonia G me voy a ir a este color que está aquí. Es un color marrón satinado. Y lo voy a usar muy cercano en la parte inferior de las pestañas, y este mismo color lo voy a usar para delinear la parte superior de mis pestañas. Así le estoy haciendo una pequeña colita para que el ojo se vea un poquito más levantado y no tristón. Ya que llegamos a ese punto, voy a irme con otro producto de Fenty, y esto no es sponsorizado ni mucho menos, simplemente que me gusta mucho hacer esto. Este es un iluminador en el tono How Many Carats. Y este lo que les va a dar es un efecto como mojado. Y lo vamos a aplicar ahí al medio del párpado. Ok chicos, y ahora como estamos haciendo un rostro fresco, bastante veraniego, no quiero usar un rímel que sea muy cargado, pero sino algo que sea muy natural. Y a mí me está gustando mucho este, que es de Gucci. Y este lo que va a hacer es simplemente hacer más largas las pestañas. No va a dar muchísimo volumen, sino solamente las va a alargar y las va a dejar un poquito más separadas. Y ahora sí, para que es la línea de los ojos y la parte de acá de adentro, voy a usar este lápiz de Marc Jacobs en el color Rococo. Es un color marrón, pero tiene un cierto brillo que no lo hace ver muy oscuro ni muy claro. Y para mis pestañas inferiores me gusta utilizar un rímel que se llama tubing, no sé cómo se dirá en español, pero básicamente se sale simplemente con un poco de agua tibia, y entonces es mucho más fácil de removerlo y también no deja esas marcas negras durante el día con el sudor, sobre todo durante el verano. Y el que me está gustando bastante es este de Thrive Cosmetics. Y ahora sí, para mis labios voy a retirar el producto que puse al principio, apenas un poquito, y voy a utilizar este delineador de Charlotte Tilbury y es en el color Iconic Nude. Y si se dan cuenta, estoy haciendo un poquito de sombra en la parte interior de los labios. Y ahora sí voy a ir con un bálsamo. Este es de la marca NARS y es el Afterglow en el color Laguna. Y ahora sí, para sellar el maquillaje, a mí no me gusta usar, obviamente porque tengo la piel seca, me gusta usar polvos que tengan un poco de esa luminosidad. Y me voy a ir con este que es de la marca YSL Touche Éclat 3D All Over Glow. Y estoy usando la brocha de BK Beauty 102. Y esta brochita parece como si fuera de una colita de conejo porque miren cómo se hace. Es súper suave. Eso quiere decir que la aplicación no va a ser muy fuerte. Y lo estoy usando en el perímetro del rostro. Y ahora sí, para terminar el maquillaje voy a estar usando este Dewy Milk Mist de la marca Patrick Ta. Y este huele tan delicioso. Y con una esponjita lo que pueden hacer es pasar encima del spray. Y así que todo queda en su lugar y ya está. Y ahora sí ya terminamos con el rostro, pero nos falta algo aquí en el cuerpo. Un poquito más de iluminación, así que voy a utilizar este iluminador que es de Huda Beauty. La cosa más bella. Y con una brocha bastante grande lo voy a aplicar aquí en los hombros, aquí en la parte del
pecho. Y así, amigos, este es mi maquillaje fresco de verano. Y ahora me encantaría saber de ustedes qué técnicas les gustó, qué productos les gustó o qué productos ustedes usan para lograr ese rostro fresco de verano que es encantador, que te hace sentir como que siempre estuvieras en vacaciones disfrutando la belleza del verano. Me encantaría saber de ustedes, y mientras están dejando sus comentarios, espero y me den la oportunidad y se suscriban a mi canal. No se olviden de tocar la campanita porque es la única manera que YouTube les dejará saber cuando yo subo alguno de mis videos. Tampoco no se me vayan a olvidar y vayan por favor a visitar a mis amigas Gigi y Susana. Yo estoy súper emocionada de ver qué maquillaje es lo que ellas han creado. Sé que va a ser algo espectacular y algo que muchas personas se van a beneficiar de ver, y a mí me encanta ver, así sea de piel grasa, de piel combinada, me encanta ver las diferentes técnicas, los diferentes productos. Soy realmente una amante del maquillaje, y si tienen un poquito de tiempo y si están en Instagram, me encantaría que mi familia crezca en esa plataforma de Instagram, así que vengan a seguirme ahí. Si les gustó este video, no se olviden de dar un dedito hacia arriba, también compartir con familia, amigos, personitas que les gustan todas estas cositas del maquillaje y de la belleza. Y hasta la próxima vez, les deseo un bello y hermoso día. Chao, chao.